Este video es continuación de nuestro análisis de las bases de la mecánica cuántica hacia la química cuántica, basándonos en, o tratándonos de basar en problemas un poco más intuitivos, aunque no del todo correspondientes al desarrollo. Habíamos mencionado en el video original, en el video inicial de esta serie, que es necesario pensar que la función de estas presentaciones, de estos videos, es simplemente didáctica, no tanto completamente formal. Creo yo que las analogías que estoy utilizando son adecuadas. Espero no tener ningún conflicto en las postuladas que estoy haciendo. Simplemente estoy llegando a un problema particular o creando un problema particular que nos puede ayudar a entender de una manera más directa al problema general, aunque no sea una deducción directa. Entonces, este video se une con el análisis de Fourier de la función de Dirac que se hizo anteriormente, porque ahora vamos a querer analizar dos cosas extras sobre esa misma función. ¿Qué pasa cuando ésta se mueve? ¿Y qué pasa cuando introducimos la relación momento que existe entre el momento y la longitud de onda de una partícula? Entonces, para iniciar este análisis, primero vamos a recordar un poco cómo se describe una onda viajera, como lo estamos viendo aquí. Si nos enfocamos en este pequeño video, pues podemos ver cómo tenemos en negro una onda que está en su forma en el origen, y posteriormente, pues por ejemplo, tenemos esta que se va corriendo a la izquierda o a la derecha. Esto, pues entonces la podemos analizar desde un parámetro t, que bien puede ser el tiempo, y estamos diciendo entonces que lo que en realidad está sucediendo es que esta onda está moviéndose. Entonces, si se mueve, por ejemplo, de manera regresiva, es decir, hacia la izquierda, como está en rojo, pues lo que tenemos que hacer es análisis de la onda, en este caso sería f de x, y sumarle un bt, que es justamente la posición debido a ese movimiento. Si es progresiva, como la verde, que va hacia la derecha, pues conceptualmente es exactamente lo mismo, solo que tenemos que restarle un bt y entonces podemos colocar la nueva posición. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es agregando una expresión en la forma de la función para indicar que hay un movimiento. Si hacemos esto, si pensamos esto en la forma final que habíamos obtenido de la transformada que habíamos hecho para la función, para la transformada de Fourier, pues entonces tenemos esta forma, esta que es la parte de kx que se hace referencia al ángulo originalmente de senos y cosenos que habíamos analizado, y donde la capa es una constante la constante que acompaña el ángulo, ¿no? Y tenemos el t, que es el movimiento, y en este caso estamos haciendo un omega como forma general de este movimiento. Como esta onda nos interesa analizarla tanto como va hacia la derecha y la izquierda, pues este valor de aquí puede ser más o menos. Entonces, nos interesa analizar la dinámica del movimiento de esta onda. Invito a quien no lo haya hecho, pues que pueda revisar la segunda ley de Newton en su forma diferencial. Recordando que al final lo que tenemos es una expresión que relaciona el análisis temporal con el análisis posicional del sistema. Entonces, nos interesará en un par de diapositivas pues, analizar esto, y les invito a ver el video si no lo han visto. Nos interesa ahora, por lo tanto, analizar también los efectos cuánticos ya introducidos directamente. ¿Cuáles son estos efectos cuánticos? Pues vamos a recordar un experimento de la relación que existe entre la longitud de onda y la energía. Es este experimento de efecto fotoeléctrico. Recordemos que la explicación
o el fenómeno que ocurre cuando ocurre este comportamiento es el impacto, por ejemplo, de un rayo gamma, como se ejemplifica aquí, que impacta en un electrón y el electrón, llamado fotoelectrón, sale del átomo. La diferencia de esto es que se ve como una colisión. Visto en un diagrama un poquito más detenido, podemos verlo aquí. Aquí se ejemplifican tres diferentes longitudes de onda en diferentes regiones del espectro visible, de hecho. Pero, no importando ahorita, sin importar mucho el material, que no es importante en este momento del análisis, podemos recordar que, por ejemplo, este fotón, que tiene 700 nanómetros y una energía de 1.77 electronvolts, no libera un fotoelectrón. Mientras que este de 550 libera el fotoelectrón con una velocidad de 2.96 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Mientras que este de 400 lo libera a 6.22 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Esto en realidad pues no es, parece lógico desde una perspectiva general, pero recordemos que hasta el momento del estudio de estos problemas, las luces se conceptualiza directamente como una onda, y este comportamiento es un comportamiento de partícula, es una colisión más pura. Conceptualmente es directamente una colisión. Y eso, pues, desde el punto de vista clásico no tenía sentido, porque no era un corpúsculo la luz, no se conceptualiza como un corpúsculo la luz, sino como una onda. Recordemos que entonces, por ejemplo, lo que se requería, si en realidad fuera así, si se comportara solamente como una onda, es que, por ejemplo, colocando esta fuente un tiempo adecuado, lograría emitir o liberar cualquier fotoelectrón, pues por la acumulación de energía. Si esto se comporta como una partícula, entonces, o como un fotón, llamado fotón, ¿no? Se ve este comportamiento, que es un comportamiento de colisión, pero que no es clásico. Entonces, esto nos lleva a postular una función de energía. Entonces, la energía con la que nosotros tenemos de este fotón que está siendo liberado, este fotoelectrón, es proporcional a la frecuencia. Recordando que la frecuencia nos dice que entre mayor es la frecuencia, mayor energía tendrá el impacto, como lo podemos analizar, digamos, como podemos más o menos describir en esta diapositiva. Al analizar los comportamientos de muchos fotones en el mismo material, se obtiene que esa energía del fotoelectrón, esto se puede medir mediante un circuito, no voy a explicar este experimento aquí, siempre tiene como constante de proporcionalidad el valor de la constante que después fue denominada de Planck, que está colocado, como lo podemos ver aquí, denotado por una H. Entonces, al final lo que nos está diciendo es que la energía es igual a esta constante de Planck por la velocidad de luz partido lambda, recordando la relación que hay entre frecuencia y longitud de onda. Haciendo una manipulación algebraica simple, pues obtenemos esta forma, que la constante de Planck sobre lambda es igual a E sobre S. Y eso, entonces ya tenemos una relación de longitud de energía de onda de la longitud de onda con la energía. Ahora bien, si retomamos también una consideración no clásica, sí, pero tampoco ahorita en este momento cuántica, sino relativista, entraré en detalles de esto, podemos ver o recordar la relación que hay entre la energía y la masa en reposo, que es esta de acá, extendida al convertir esto en una forma de momento, pues podemos obtener esta forma de la ecuación, recordando la relación que hay entre la energía cinética y el momento, y obtenemos finalmente despejando esta relación. Nuevamente, si lo vemos, esta relación es idéntica a la relación que obtuvimos en el experimento del efecto fotoeléctrico, solo que en este momento del lado derecho está igualado al momento. Entonces hay una relación de momento-energía, como teníamos una relación de longitud de onda con energía de este fotón. Por lo tanto, podemos hacer una relación directa entre el momento y la longitud de onda. Y este es justamente el punto en este momento.
momento, porque podemos hacer una relación cuántica de la onda viajera. Porque ahora podemos introducir no solamente los conceptos de energía, mejor dicho, de movimiento, sino también de que estas partículas tienen este comportamiento dual, tanto como momento, puesto que el momento y la longitud de onda están relacionados. Entonces podemos hacer un despeje o una conversión de la forma estándar de acción de fotoelectrón, modificando ligeramente solo esto y cambiando h sobre 2pi, para que esto quede que se conserve el valor del lado derecho de la ecuación, pues multiplicamos por 2pi por la frecuencia. Eso entonces nos da el periodo. Y entonces esto nos permite a nosotros analizar de una perspectiva o obtener esta ecuación en la cual la energía entonces es igual a h barra por el periodo. Si hacemos un análisis similar para la relación que existe con el momento, pues incluimos 2pi también. Entonces volvemos a tener h sobre 2pi, que es h barra nuevamente, y obtenemos el valor de 2pi sobre lambda. Esto, si lo recordamos de nuestras relaciones de nuestro análisis de ondas clásico, pues es equivalente al número de onda. De cierta forma, no es normalizado, sino con una métrica sobre el valor de 2pi de las diferencias. Entonces tenemos aquí el valor de k. Entonces, vamos a hacer sobre por h bar, podemos entonces obtener estas dos relaciones mecánico-cuánticas de la energía y del momento. Entonces esto lo podemos introducir en la onda que habíamos analizado originalmente. Recordemos que este análisis era completamente clásico. Lo único que hicimos al principio de esta presentación fue agregar el movimiento. Y en lugar de colocar esto, podemos introducir en la frecuencia y en el número de onda los valores equivalentes con momento y con energía. Entonces nos queda de esta forma, ¿no? Si vemos esta ecuación, ya tiene es una onda, entonces, aplicada sobre la forma de Fourier, la transformada de Fourier, que ha sido cuantizada y que se encuentra en movimiento. Entonces podemos pensar que es un análisis, podemos hacer de este tipo, o esta función nos representa, está codificando el análisis, o codificando no el análisis, sino codificando el comportamiento temporal de una partícula, como por ejemplo, si lo pensamos como lo hicimos con la ecuación delta en la presentación anterior. Y hay una ecuación ahí, aparece h bar. Entonces, aquí si nos damos cuenta, está completamente clásico. Y aquí ya aparece h o h barra, eso significa que ya tenemos una forma cuántica de la expresión. Haremos ahora entonces un análisis del desarrollo temporal de esta onda. Digamos que podemos pensarlo en función de cómo lo habíamos trabajado con la ecuación de Newton. Entonces vamos a sacar la primera derivada con respecto al tiempo de esta función, pues ya habíamos obtenido, obtenemos esta forma, es una función exponencial, entonces nos queda la misma forma exponencial multiplicado por un valor dado por la exponente. Entonces obtenemos esta forma. Recordando que hay una relación entre momento y energía, en cual, tomando en cuenta, pensando que la energía cinética es la única energía que estamos analizando, entonces es una partícula libre en movimiento, entonces obtenemos que la energía es igual al momento al cuadrado sobre 12. O recordemos que eso es. Lo introducimos en la igualdad y nos queda esta forma, en la cual la única cosa que hemos hecho es modificar esta sección de acá. Y posteriormente lo que haremos es simplemente multiplicar por IH barra para que la expresión que queda en la constante de la función exponencial sea clásica. Esto no es necesario estrictamente, es una manipulación algebraica que nos servirá posteriormente. Entonces aquí tenemos ya una forma conceptualmente similar a la derivada con respecto a la posición que teníamos originalmente en la ecuación de Newton. También por analogía con la segunda ley de Newton,
Si nosotros observamos esta forma que tenemos aquí, podemos describirlo desde la forma posicional. No entraré en detalles porque se hizo 2 veces la derivada, pero conceptualmente es lo mismo. O sea, estamos tratando de buscar, en este caso también, la forma del desarrollo posicional de la onda, como lo hicimos con la partícula cuando analizamos la segunda ley de Newton en su forma diferencial. Entonces, obtenemos esta expresión. Recordemos, es prácticamente lo mismo, lo único que tenemos es que tenemos la función exponencial multiplicado por el valor dado por el exponente, solo que esté al cuadrado porque se ha derivado 2 veces. En este caso, si multiplicamos por menos h barra sobre 2m, obtenemos esta expresión que es equivalente a otra vez al momento que habíamos analizado originalmente. Y entonces esta expresión nos permite igualar con el análisis temporal. Y tenemos entonces una forma conceptualmente similar a lo que hacíamos en la ecuación de Newton. Es decir, el desarrollo temporal en función del desarrollo posicional. Y entonces esto es una ecuación dinámica. Esta ecuación dinámica es la forma de la ecuación de Schrödinger y que es dependiente del tiempo, como podemos ver aquí. La inclusión del imaginario, es decir, que este imaginario esté colocado aquí, indica que existe algo que no está completamente descrito de manera física. Recordemos que aquí estamos haciendo una manipulación matemática para hacer una descripción física, pero que ese número imaginario, esa raíz de menos 1 continúe, significa que hay algo que aún no hemos terminado de concretar o de explicar del todo, por decirlo de cierta forma. Ahora bien, nos interesa analizar qué pasa cuando hay ondas estacionarias, es decir, cuando hay un comportamiento que puede describirse como independiente del tiempo. ¿Cuándo se da este tipo de expresiones? Si vemos esta línea roja que tenemos en la parte, eh, en este recuadro de la diapositiva, podemos observar cómo hay una independencia del tiempo. ¿Cómo lo podemos observar? Porque no se está moviendo hacia la derecha o a la izquierda. Es decir, simplemente aumenta y disminuye su amplitud en función de la combinación de las ondas azul y verde. Esta onda roja es una onda estacionaria. ¿Por qué? Porque no tiene movimiento y su expresión en realidad no depende de la parte temporal del traslado de la función, como habíamos visto en las primeras diapositivas de esta presentación. Simplemente, como vemos en esta imagen, depende de la combinación de las ondas, de la interferencia destructiva o constructiva que hacen las ondas verde y azul cuando van pasando. Aquí esta está denotada de otra forma, pero conceptualmente es lo mismo. Si lo vemos entonces, lo que estamos haciendo es describiendo una función de forma independiente del tiempo. ¿Eso qué nos lleva? A pensar que es posible separar la parte espacial de la temporal. Y esto matemáticamente no es directo, pero lo podemos colocar ya de otra forma, colocando esta expresión en la cual la función de onda, que originalmente dependía tanto de la posición como el tiempo, puede verse como un producto en el cual tenemos una función que depende solo de la posición y una función que depende solo del tiempo. Entonces, podemos, en lugar de hacer análisis dinámico de la función de onda o de la onda en movimiento, podemos aplicarlo sobre la onda estacionaria únicamente. Entonces vemos esta forma. Recordando que esta era la expresión que habíamos obtenido al final de nuestro análisis de la función que sí depende del tiempo. Y aquí lo único que hacemos es colocar la forma como producto de estas dos funciones de posición y de tiempo que son independientes entre sí. Si denotamos a f punto como la derivada con respecto al tiempo, la razón de cambio de
la parte temporal, podemos, simplemente por notación, podemos convertir la ecuación original en esta forma. Esto es simplemente con fines de que la forma algebraica sea un poquito más evidente en el tratamiento que vamos a hacer a continuación. Si vemos entonces, lo que podemos hacer es colocar la forma que depende del tiempo de un lado y la forma que depende, las funciones que dependen del tiempo de un lado y las funciones que están en la forma de posición del otro lado. Si nosotros estamos analizando la forma estacionaria del sistema, habíamos mencionado entonces que el tiempo no tiene una influencia sobre el comportamiento de la onda estacionaria. Por lo tanto, esta expresión que solo involucra formas con respecto al tiempo, todo este producto se convierte en una constante. No analizaremos por qué es la energía, pero esta constante es equivalente a la energía total del sistema. Entonces obtenemos una ecuación de este tipo, en la cual tenemos ya un valor de la segunda derivada posicional de la onda estacionaria, que nos da un análisis en función de la energía. En otras palabras, esta ecuación sigue representando la dinámica, o es equivalente, por lo tanto, a la segunda ley de Newton para ondas estacionarias, modeladas como incluyendo la relación de Broglie, que es la relación que existe entre longitud de onda y posición y momento. Y por tanto, esto nos da el análisis temporal de la ecuación de onda mecánico-cuántica. ¿Por qué? Porque entonces realmente lo que estamos haciendo es modelar a un sistema como que fuera una partícula, haciendo su dinámica, analizando su dinámica temporal y encontrando que cuando tenemos estados estacionarios, esos estados estacionarios representan directamente valores directos de energía en ese estado estacionario que obedecen esta ecuación. Como observamos, seguimos obteniendo el H barra, o tenemos el H barra en esta ecuación, y por lo tanto este comportamiento es mecánico cuántico. Recordando que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la posición al cuadrado, pero colocándolo de forma vectorial podemos obtener esta función, y incluyéndolo en forma de momento en lugar de incluirlo en forma de posición, pues obtenemos esta forma. En este caso recordemos que el valor de energía cinética en esta relación es una relación no de elevar al cuadrado simplemente, sino de obtener la norma al cuadrado. Por lo tanto, este es un escalar. En este caso lo que hacemos es analizamos el comportamiento de este vector con el momento, pues es una descomposición en sus diferentes coordenadas, ¿no? Sería el momento, por ejemplo, en X es igual a la masa por la posición en X. Y la derivada con respecto al tiempo, que está denotada aquí por el punto y también acá. Esto lo que nos queremos hacer es encontrar una forma para poder entender de dónde viene esta expresión, o cómo se podemos interpretar esta expresión que tenemos enfrente de la función de onda, porque hay una relación, o qué relación existe, porque si nosotros decimos que de este lado está la energía, esta función completa de que tenemos acá es una función que está denotando un análisis físico, y por lo tanto tiene una interpretación física, y como ya no tenemos el valor imaginario, pues podemos darle esta interpretación. Como lo vamos pensando, como lo vamos viendo, lo que estamos analizando es que tiene una relación con una forma de energía, que en este caso estamos asumiendo que es la cinética. Pues aquí al convertir entonces el operador de la función de energía cinética en forma de momento, obtenemos esta forma. Y entonces podemos ver que es similar a esta que tenemos acá. Si nosotros entonces pensamos en esta expresión que tenemos aquí, podemos observar que tiene una forma similar a esto, recordando que tenemos h barra cuadrado sobre
multiplicado por la segunda derivada con respecto a x. Entonces todo esto es equivalente a esta forma al cuadrado. Y recordando que el menos que tenemos aquí proviene de i al cuadrado. Recordamos que i es la raíz de menos 1, por lo tanto i al cuadrado es menos 1. Y por lo tanto esta forma es una expresión que lo que está haciendo es obteniendo, aplicándose sobre la función de onda, la energía, el momento de la partícula. Y por lo tanto este operador es un operador de energía cinética. Por lo tanto hemos construido un operador de energía cinética o en este caso estamos hablando de un operador, porque si lo vemos, no es simplemente un valor de una expresión de una multiplicación, como lo era en la física de la física básica que vimos al entrar a la universidad, sino que lo que observamos es que es una expresión que hace un análisis sobre la función de onda. Entonces, esta expresión nos permite obtener nosotros el momento de la función de onda. Importante es ver que aquí sí se mantiene el i. Es decir, que mientras que para la energía potencial los valores son directamente obtenibles, en el operador de energía, el operador de momento no lo es. ¿Y eso qué significa? Probablemente, o no probablemente, por analogía podemos recordar que esto tiene que ver con la forma conjugada de la expresión de la transformada de Fourier. Habíamos hablado de que lo que sucede es que es un cambio en el espacio. Entonces, cuando hacemos la transformada, lo que nos está indicando este valor de i es que este sistema en realidad son herramientas matemáticas que tienen una relación de conjugación con otra variable. Ambas cosas nos interesarán, la conjugación y el valor imaginario que tenemos ahí de transformación en análisis en clases posteriores. Finalmente, entonces, obtenemos la ecuación de esta forma en la cual obtenemos que la ecuación de dinámica se reduce, la ecuación dinámica de una onda estacionaria cuántica tiene esta forma. Y como tenemos que es p cuadrado sobre 2m, entonces obtenemos esta forma de acá. En la cual, pues tenemos una forma de energía, una función en la cual, aplicando el operador de energía cinética a la función de onda, obtenemos la misma función de onda multiplicada por el valor de la energía total. Esta entonces es una ecuación equivalente a la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque nos está haciendo el análisis de la forma en que nosotros obtenemos la energía a partir del análisis dimensional, en la relación que existe entre el análisis temporal con el análisis posicional de la partícula en movimiento. Una partícula en movimiento que está cuantizada, de hecho, pero que en este caso está en una onda estacionaria. Como analizamos la forma de una partícula que se encontraba libre, pues no existía energía potencial. En caso de existir energía potencial, pues es necesario agregarla. Esto no es inmediato, pero conceptualmente lo que podríamos ver es que realmente si teníamos esta ecuación originalmente y lo que estamos pensando es que la energía de una partícula libre nos está dando por el operador de energía cinética, si queremos obtener la energía de un sistema que se encuentra bajo una función potencial, entonces simplemente incluimos en el operador sobre la función de onda un operador de energía potencial, que de hecho puede ser la forma potencial de escalar del sistema. Ahora, mencionaba qué significa esta ahí. Es algo que nos va a interesar posteriormente, puesto que nos interesa analizar qué nos está diciendo. Lo veremos en clases posteriores. Y cómo se pueden entender estos operadores de energía potencial, por ejemplo, y energía cinética que obtuvimos. ¿Qué son en realidad? O cómo los podemos analizar de una manera no tanto diferencial, porque en este caso tenemos una forma analítica, pero poco intuitiva. Entonces, en clases posteriores analizaremos esto, qué es,
con qué analogía se puede hacer con este operador de una manera que obtengamos una idea que pueda ser más intuitiva acerca de su comportamiento.